Gracias a Dios por su fidelidad y por lo que Él está haciendo en nosotros. Creemos de todo corazón que son tiempos de mucha bendición de parte del Señor, donde su palabra ha de fluir con libertad y cada uno de ustedes va a ser transformado por esa preciosa presencia. Estamos en la serie Socialmente Responsable y creo que cada uno de nosotros hemos estado entendiendo claramente lo que significa este asunto de ser socialmente responsable como iglesia en una época donde se necesita tanto que actuemos como sal y como luz de la tierra. Y este fin de semana comenzamos hablando de ser responsables con las palabras y estamos en ese punto el día de hoy hablando de la responsabilidad que yo tengo como hijo de Dios en relación con mis palabras. Entonces vamos a tomar la tercera parte de esta enseñanza de fin de semana y vamos a entrar a la palabra. Si me ayudan allá arriba el equipo poniéndome la presentación, les voy a agradecer mucho. Y en la mañana estuvo mi esposa hablando sobre la importancia de entender la palabra dabar, esa palabra que trae que lleva implícito el concepto de crear. Dios nos ha dado la autoridad de plantar y de edificar, pero primero arrancamos y destruimos toda obra de las tinieblas. Y creo que esta tarde vamos a cerrar hablando precisamente de esa autoridad que Dios le dio a Jeremías. Nuevamente no sé si son las pilas, no me responde o tengan que abrir un poquito ahí para que la señal llegue. Si me ayudan arriba se los voy a agradecer. Le estamos tomando como base el libro de Efesios en el capítulo 4, el versículo 29, que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, dice aquí la palabra, la que sea buena para edificación. Quiero que entendamos esto, buena para edificación. Mi boca es una autoridad que Dios me dio. Con mi boca yo puedo decretar en el concepto correcto. Muchas veces hemos olvidado el poder que hay en la lengua. El día de ayer yo compartía sobre la importancia de entender que la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pero la versión de la palabra de Dios para todos lo traduce de una manera mucho más directa y dice: lo que uno habla determina la vida y la muerte. Y luego dice que se atenga a las consecuencias el que no mide sus palabras. O sea, hay una autoridad muy fuerte en las palabras que yo digo. Y si esas palabras no están sazonadas con sal y ungidas con aceite, no voy a poder cumplir el propósito por el cual Dios me trajo a esta tierra. Usted y yo estamos aquí para edificar el reino de Dios con nuestras palabras y con nuestras acciones. Hablamos el día sábado, sobre credibilidad y integridad. La credibilidad tiene que ver con el asunto de nuestras palabras, que yo crea en mis palabras, lo que digo lo creo. Y cuando yo digo algo, que la gente también crea lo que yo estoy diciendo. Y luego viene la integridad, o sea, no solo hablo, sino actúo. Eso es lo que estuvimos aprendiendo. Hablamos de factores, estoy recapitulando. Hablamos del asunto de volver a tener fe en las palabras que yo digo, porque a veces ni siquiera creemos lo que decimos. Decimos: Dios es mi sanador, sin embargo seguimos todavía dudando de que Él nos sane. A veces decimos: Dios es mi proveedor, pero no soltamos esa palabra y no creemos que Dios sea nuestro proveedor, porque apretamos más de lo que es justo. En la mañana compartía con el equipo de liderazgo que es necesario fluir en la palabra que Dios nos ha dejado. Y quiero traer a remembranza lo que recibimos hace algunos meses al empezar el año 2020, año de la presencia. Todavía el COVID se veía como algo lejano. Allá en China se oía del brote de la pandemia, pero acá en México estábamos pues muy contentos, no teníamos miedo, no pensábamos que eso fuera a alcanzarnos. Y recuerdo que tuvimos nuestros 21 días de ayuno, usted lo recuerda. Cerramos con un retiro de 3 días donde vinieron siervos de Dios a darnos palabra, y la mayoría coincidía en una palabra de prosperidad. Ahora, cuando nosotros recordamos esa palabra de prosperidad que Dios nos dio, suena a nuestra mente, a nuestro corazón, viene a nuestra mente mucho lo que nos dijo el Señor a través de una sierva, que 21 años de abundancia iban a venir sobre nuestra congregación. La abundancia no solamente tener recursos. Creo y estoy bien consciente que la bendición del Señor no está limitada a los recursos financieros.
O sea, creo que Dios nos ha dado muchas cosas, entre ellas las finanzas, pero cuando tú no crees esa palabra, fíjate bien lo que va a suceder. O sea, esa palabra no es para mí solamente, es para todo aquel que la crea, todo aquel que la arrebate. Pero hay gente que no va a fluir en esa dimensión del dabar, porque el dabar es una palabra creadora. Porque hablamos el día sábado que muchas veces hemos sido afectados en nuestras palabras con el aspecto muy claro de los remas poneros o los remas argos, que son palabras que en el pasado alguien dijo acerca de nosotros y que en algún punto esas palabras nos marcaron y que entonces nos impiden creer en lo que Dios ya ha decretado para nosotros. Por eso quiero cerrar hoy con Jeremías. Me toca cerrar esta serie socialmente responsable de esta semana y vamos a hablar lo que el Señor le dice a Jeremías. Jeremías recibe un llamado de parte de Dios. Y Jeremías, como cualquiera de nosotros, empieza a dudar del llamado que Dios le dio. Ahora, déjeme decirle algo esta mañana. Usted y yo tenemos un llamado para cumplir con la gran comisión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú tienes un llamado de parte de Dios. Tú fuiste escogido desde el vientre de tu madre. No fuiste tú quien elegiste a Dios. Fue Dios quien te eligió a ti y te dio una autoridad como hijo. Pero esa autoridad muchas veces no la creemos porque nos sucede lo que le sucedió a Jeremías. Dice la palabra que Dios le dice: yo te voy a dar palabra de autoridad. Ahora quiero que hagamos una contextualización de la época en la que vivía Jeremías. Jeremías estaba viviendo la época donde Israel había sido llevado cautivo a Babilonia por causa de su pecado. Había momentos donde Israel confiaba tanto que eran el pueblo escogido de Dios que se sentían intocables. Y Dios tuvo que trabajar con ellos y por eso los lleva a cautividad. De hecho, Israel fue cautivo en 3 ocasiones. Alguien me dijo en una ocasión que fue cautivo Israel en 3 ocasiones porque Dios tuvo que sanar su cuerpo, su alma y su espíritu. Primero fue cautivo en Egipto. Israel vivió 400 años como esclavos en Egipto. Luego fue cautivo en Babilonia por espacio de 70 años y después fue cautivo también en Asiria. Esto quiere decir que en la época en que Jeremías está siendo llamado al ministerio, Israel había sido llevado cautivo a Babilonia y eso había pegado en el orgullo de los israelitas porque ellos se sentían el pueblo escogido. Ellos pensaban que Dios los iba a proteger por encima de cualquier causa, pero tienes que entender que Dios es un Dios justo, es un Dios amoroso, pero si tú no caminas en su voluntad, Dios tendrá que trabajar contigo. Y en esta ocasión encontramos a un Jeremías tal vez desanimado, tal vez que había dudado del llamado que Dios le había dado. Y entonces él responde de esta manera. Cuando el Señor le dice: yo te he llamado, te elegí desde el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. El Señor está soltando una palabra de confirmación en Jeremías, pero Jeremías no responde correctamente a ese lenguaje. Mi esposa compartió en la mañana que el lenguaje de los socialmente responsables es el lenguaje dabar. Y tú y yo tenemos que aprender palabra de fe y creer la palabra de fe y hablar esa palabra. Jeremías no cree la palabra que Dios le dice y pone excusas. Él dice: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, y usa dabar. Y lo estamos poniendo entre paréntesis, mi esposa lo trabajó también en la mañana. Dabar es la palabra hebrea para crear, para recrear, para traer autoridad. Bueno, él dice: yo no sé hablar dabar. Es como cuando te dicen, te hablan en inglés y tú: no, yo no English, ¿verdad? ¿Alguna vez has hablado con alguna persona que te quiere hablar en otro idioma y tú: no, yo no sé hablar eso? Hace cuenta que Dios le está hablando en un idioma a Jeremías, pero Jeremías dice: yo no sé hablar ese idioma. Te pregunto esta mañana: ¿sabes hablar el idioma celestial? Y no hablo de que uses lenguaje cristianoide como Dios te bendiga, como bendiciones, como amén, como gloria a Dios, como reprender, como atar, que son lenguajes que usamos mucho los cristianos. No me refiero a eso, me refiero a vivir y creer la palabra que Dios ha puesto en tu corazón y que ha soltado sobre tu vida y que ha soltado sobre tu familia. Jeremías fue llamado a manejar el dabar. Jeremías no estaba diciendo que no sabía hablar, sino él estaba diciendo: yo no sé hablar ese lenguaje de fe.
Y entonces por eso Dios dice, tengo que tocar tu lengua, tengo que ungirte, yo te he dado autoridad, yo te he llevado. Mira lo que dice el versículo 8 y el versículo 9. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande tú dirás. Ahora, esto es bien claro lo que el Señor está diciendo esta mañana para nuestra vida. El Señor le dice, no digas soy joven, porque lo primero que Él responde es yo soy joven. Muchas veces nosotros nos excusamos diciendo, bueno, es que yo no me muevo en esa dimensión, yo no creo en el espíritu de esa manera, porque esa es la excusa que tenemos, ¿no? Hermano, es que para mí el espíritu no, o sea, yo todo lo demás, pero el espíritu como que no siento que sea real. O sea, Jeremías está poniendo una excusa y está diciendo yo soy joven. Ahí está la excusa que tú puedes poner. Muchas veces tú dices, yo no me muevo así, yo no fluyo así, yo no fui enseñado así, yo no creo esto, yo no creo aquello. Siempre que Jeremías dice, yo soy joven, está poniendo excusas. Y muchas veces encontramos una iglesia que no está siendo socialmente responsable y no toma su autoridad como hijo de Dios y no toma el poder que hay en sus palabras, porque Dios me dio a mí y te dio a ti autoridad para hablar palabra de fe, y esa palabra va a cambiar la atmósfera en la que estás. Y eso está en la Biblia claramente. Te pongo un ejemplo, en tu hogar de repente hay violencia, ojalá y no suceda, pero hay lugares donde hay violencia intrafamiliar, donde hay palabras agresivas, donde hay, ojalá y no exista eso en nuestra casa, el asunto de golpes, ¿verdad? Pero la Biblia dice que la palabra suave aminora la ira, pero la palabra áspera hace que el furor se encienda. O sea, vea el poder de las palabras. ¿Cuántas veces usted ha dejado callado a alguien no por lo que le dice, sino por lo que no le dice? Porque muchas veces escuchaba a un hombre que me decía hace muchos años, él decía, es que yo tengo ganas de gritarle su precio a esta persona, pero a veces me detengo. Y eso tiene que ver con madurez espiritual, el saber que muchas veces el silencio también son palabras donde yo estoy declarando que Dios traerá paz a mi vida. O a veces cuando yo hablo palabras de perdón, de disculpa, de cálmate, estoy creando una atmósfera, sobre todo si la estoy usando con la unción del Espíritu Santo. Pero mucha gente, aún hablando en el aspecto familiar, no quiere moverse en esa línea de una palabra creadora, una palabra que cambie atmósferas, una palabra que traiga sanidad a nuestra vida. Mi esposa terminó diciendo en la mañana que es importante que la palabra sea medicina a nuestro cuerpo, porque el mundo nos ha afectado de una manera tan terrible, nuestras emociones están dañadas y necesitamos urgentemente una palabra que sane. Y tú no puedes decir yo soy joven, yo no me muevo así, yo no creo así, pero cuando el Espíritu te toca, Dios te da autoridad para derribar y arrancar toda obra de las tinieblas. Esa es una iglesia que vive en una sociedad y que es responsable como iglesia. Dice la palabra en el versículo 8 y 9, no tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, he aquí he puesto mi dabar en tu boca. Dios te dice que puso una palabra de autoridad en ti. Y esto no es algo así como sobrenatural, es algo real. Dice el libro de Efesios que Dios te bendijo con toda bendición en los cielos. Tú desde antes de venir a esta tierra ya eras bendecido. Y la palabra que tú digas es una palabra de autoridad, pero tienes que volver a creer en tus palabras. Y lo repito, el día de ayer compartía que a veces ni siquiera creemos en nuestras palabras. Y Dios tiene que llevarnos a procesos para creer lo que estamos diciendo. Quiero ponerte el ejemplo. Denme un clic, por favor. No sé por qué no responde. Se supone que este tiene baterías y todo. Creo que no, ¿verdad? Tal vez eso es. Ahora entiendo que no, sí tiene baterías. Ok, el tiempo de Dabar para Samuel. Mire, hay un hombre en la Biblia que fue lanzado al servicio de Dios. Y que desde que su madre lo pedía a Dios, desde el momento en que ella lo pide a Dios, lo dedica al servicio. Ahora, el que alguien te haya lanzado al servicio no significa que tú conozcas a ese Dios al cual sirves.
Quiero dejar esto en claro, porque yo he conocido gente que sirve a Dios, ojo con esto, no por convicción, sino porque lo aventaron. De hecho, dicen algunos que cuando Juan Wesley venía en un barco para predicar en América, no sé si estoy correcto o incorrecto, pero que él venía a predicar, pero alguien lo confrontó y le dijo en el barco donde viajaban que si él ya había conocido a Jesús, si él ya tiene un encuentro con Dios. Y él pues como metodista decía, pues es que yo vengo a predicar. Pero dicen algunos, no sé si sea real esta información, pero les he escuchado varias veces, donde esta persona tuvo que llevarlo a conocer a Jesús, porque aunque él venía a predicar, no conocía a Jesús. ¿Cuántas veces en tu servicio a Dios, tú sirves a Dios, tú tocas en la alabanza, tú cantas, tú predicas? Puede ser que prediques, pero no tienes una conciencia de ese Dios que te llamó. Y entonces la palabra en la que fluyes, escucha bien, no es palabra dabar. O sea, yo lo voy a decir con toda convicción. Escuche bien esto que le voy a decir. Cualquiera, y entienda lo que le estoy diciendo, cualquiera se puede parar aquí a dar un tema, una reflexión. O sea, una persona que habla en público en la escuela, un profesor puede venir y pararse aquí y dar un tema. Pero de eso a que el Espíritu lo esté respaldando hay una diferencia abismal. No sé si entiende lo que le estoy diciendo. A veces tú te das cuenta cuando la persona habla dabar o no habla dabar. Y ahora, no es para que digas, ay, entonces el pastor no me va a poner. No, se trata de que tú entiendas en realidad si tienes un encuentro con Dios. Porque Dios no te va a poder usar en la magnitud que Él quiere hasta que tú no tengas un encuentro con ese Dios que te va a dar palabra a dabar. Porque vuelvo a repetir, cualquiera puede enseñar. Pero una vez aprendí también de alguien que decía, yo comparto lo que sé, pero imparto lo que soy. Yo puedo compartirte la Biblia, pero si no vivo la Biblia, solo va a ser información, pero no formación. Y en este lugar hemos hecho un pacto con Dios y entre nosotros de que toda la persona que esté aquí necesita fluir en un ámbito espiritual. Y en la pandemia Dios nos dio una palabra, que la palabra, escuche bien, la predicación que fluyera desde este púlpito iba a ser predicación cocida bajo horno de fuego. El fuego del Espíritu Santo debe arder en tu vida para que la palabra dabar fluya. Porque si no, lo que va a fluir de ti solo va a ser información. Y la gente va a decir, ah, qué padre predica él, ah, qué bien, me siento cómodo cuando predica, es muy divertido, ¿verdad? Me enseña bien. Pero ¿y qué te imparte? Porque tú vas a impartir lo que eres. Y Dios nos guarde a todos los que nos paramos en este púlpito, porque necesitamos impartir lo que somos. Y somos hijos de Dios lavados con su sangre. Y Dios tiene que confrontar a Samuel porque lo estaba preparando para algo. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Ojo, servía. Como muchos de nosotros. Servía al Señor en presencia de Elí. La palabra, y vuelve a aparecer ahí dabar, la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Algo que falla hoy en los púlpitos es la palabra de Dios. No porque no exista, sino porque a veces hemos cambiado esa palabra por nuestros razonamientos. Y lo decía el día de ayer, porque la iglesia aún ha dejado de creer en la palabra que predica. Y Dios nos guarde y nos ayude, porque yo siempre he predicado sanidad, gracias a Dios, y todavía no puedo decir que estamos fuera, pero gracias a Dios en esta época Dios nos cubrió con su sangre, y yo creo que Él es tan grande que lo va a seguir haciendo, porque yo debo creer en un Dios que me sana. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo creo en un Dios que dijo que me va a proveer, debo creerle, ¿o no? Porque entonces, si no, ¿dónde está la palabra que yo predico? Y hoy en día hay iglesias que con el fin de no ofender a sus oyentes, y lo digo con mucho respeto a esos predicadores que la verdad, mis respetos, porque hacen una
forma de predicar tan amena, tan fluida, tan jovial, pero de repente tú dices, wow, le falta, y no es que critiquen, le falta la esencia del Espíritu Santo, porque en el afán de ganar personas, de ganar audiencias, y yo estoy bien consciente y lo he dicho muchas veces, no buscamos que nos den like, buscamos que la gente sea transformada por el poder de la palabra. Y si el mensaje que yo predico ofende a la gente, yo prefiero que glorifique a Dios ese mensaje, y que aunque ofenda a la gente sea transformada. Y cuando hablo de ofensa, estoy hablando de una sociedad que se ofende por cualquier cosa, ¿o no? ¿Sabe que en esta época le han cerrado cuentas a pastores? Mi esposa hablaba hace rato de escuchar las noticias y de ver lo que está sucediendo en nuestro mundo. Ahorita con el asunto de la ideología de género y todos esos aspectos tan terribles que están sucediendo, nos damos cuenta de que hay una sociedad que es muy ofendida por cualquier cosa. Y a este pastor, no recuerdo, es Will Graham, creo, le cerraron su cuenta personal porque él habló en asuntos defendiendo la familia tradicional, y la comunidad LGTB se sintió ofendida. Y yo no sé si pronto tengamos que nosotros como cristianos hacer un contraataque contra redes sociales como Facebook, que están limitando nuestra audiencia. Por ahí salió nuestra libertad de expresión. Yo sé que es una plataforma que ellos crearon a fin de cuentas, y que ellos pueden disponer con lo que ellos crearon, lo que ellos quieran, pero sí tenemos que entender que yo como cristiano no voy a dejar de hablar la palabra Dabar que Dios ha puesto en mí, y tengo que entender que es mi responsabilidad poder fluir en esa palabra, pero primero tuve que haber tenido una experiencia con Dios. Dice la palabra que esa palabra no fluía como ahora, por miedo a que nos cierren los canales, por miedo a que nos critiquen, ya no hablamos el mensaje. Escuche bien, tampoco estoy diciendo que usted se vaya a mandar al infierno a todo el mundo. No, claro que no. Le he dicho que el evangelio es buena noticia, y no es buena noticia para nadie saber que se va al infierno, pero hay que saber cómo señalar la palabra. Y aquí en este tiempo no había palabra, no había Dabar, la palabra escaseaba, las visiones, dice, no eran frecuentes. ¿Qué pasa? El Dabar había sido escondido por el Señor. Hay un punto, escuche bien esto, donde la revelación es escondida. Dice el versículo siguiente: y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Estoy en el texto siguiente, si me ayudan, creo que está en la siguiente diapositiva. La palabra no había sido revelada todavía en Samuel. Escucha bien, hay un punto donde Dios esconde su palabra de ti, y hay un momento señalado donde Dios va a revelarte la palabra, y entonces tus ojos se van a abrir. La semana pasada hablamos de que tener romper paradigmas tiene que ver con abrir nuestros ojos. Cuando tú abres tus ojos, Dios también abre tu boca. Ahora, en este punto, Samuel no conocía al Señor, y Dios tiene que mostrársele a Samuel, porque lo va a usar. Te voy a decir algo: solo hasta que tengas un encuentro real con tu Dios vas a poder fluir en lo que Él te llamó a realizar en esta tierra. El Dabar no le había sido revelado aún a Samuel. Y tú sabes la historia. Samuel piensa que es Elí quien le está hablando, y va con Elí, y Elí dice: yo no te llamé, y lo hace por 3 veces. La tercera vez Elí comprende. Aunque Elí se había ya corrompido, su visión se había perdido, él seguía siendo un hombre de Dios. Y le dice: mira, Samuel, si te vuelven a llamar, cuando te llamen, tú vas a responder de esta manera. Capítulo 3, versículo 9, creo que está en la siguiente. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama, dirás: habla. Es decir, Dabar, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Fíjate, esa es la clave. Para que Dios te hable, tú tienes que hablar su idioma. Así es real. Y Elí lo sabía. Gracias a Dios por esos hombres del Señor que nos iluminan y nos van llevando. Y entonces Elí le dice: mira, si te vuelven a hablar,
tú vas a decir habla, y el término habla es dabar. O sea, hay un punto donde el mismo Elí, sacerdote, sabía que la manera de responderle a Dios es en su lenguaje. Y cuando Samuel es instruido en esto, Dios empieza a fluir sobre él. Cuando Dios te habla, hermano, di dabar. Parece que dabar es una clave sacerdotal para que ese dabar llegara a tu vida como revelación. Porque acuérdate que Samuel no le había sido revelada la palabra. Versículo 3, verso 10. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla. Porque Elí le había dicho: habla. Hoy yo como sacerdote te digo algo. Tienes que decirle al Señor: háblame tu lenguaje dabar. Quiero fluir en tu palabra. No quiero oír mi razonamiento. No quiero oír lo que me dice el sistema. Quiero escuchar tu voz. Habla, que tu siervo escucha. Porque si tú no sabes entender el lenguaje de Dios, no vas a poder moverte en la voluntad de Dios. El dabar es más que oír su voz. La palabra dabar es una experiencia vital, algo que pasa, algo que sucede, algo que nos moviliza. No son solamente fonemas, como decíamos ayer, no son letras, sino palabra. Dabar es una situación, son hechos concretos. Algunos dicen que dabar son espíritus que soltamos con nuestras palabras, atmósferas de fe. Sé que el término les pega mucho a los de la sana doctrina, ¿verdad? Atmósfera, suena como nueva era, pero Dios se mueve en atmósferas. En el cielo había atmósferas, había humo, había seres vivientes, había ruido, porque Dios se mueve en esas atmósferas. Cuando Ezequiel ve cómo la gloria de Dios se va, él ve como algunos dicen que Ezequiel lo que miró fue un ovni, porque veía humo, veía fuego. Bueno, Dios se mueve en atmósferas. Y la atmósfera que trae la presencia de Dios es la palabra de fe. Hay días, escuche bien, donde no podemos fluir. ¿Sabe por qué? Agárrese bien de su silla. A veces no podemos fluir los que estamos aquí porque hay incredulidad en la congregación. Dile al que está atrás de ti: ya te cacharon. Ya conocieron que tú eres el incrédulo. Porque a veces hay momentos donde tú no fluyes, porque la gente no está creyendo la palabra. Y en esta pandemia, nosotros los que nos quedamos en las transmisiones y estuvimos aquí arriesgando nuestra vida, ¿verdad? Ay, sí, ay, cómo suena, no somos los salvadores del mundo, pero sí arriesgamos nuestra vida en venir, ¿verdad? Sentíamos una atmósfera tan hermosa. Y wow, eran tiempos de mucha gloria. ¿Sabe por qué? Porque la gente venía con fe. Yo quiero terminar esta tarde diciéndole algo importante. Muchas veces no podemos fluir en la dimensión que Dios quiere porque hay incredulidad en nuestro corazón. Porque decimos: ¿a poco sí será cierto? A veces tenemos prejuicios. ¿Y a poco lo que está diciendo? Ay, si yo lo conozco. Y el diablo nos empieza a atacar. Y entonces la atmósfera de fe no fluye o no está presente, y no van a fluir los milagros. Quiero cerrar con esta parte. Adelante, por favor. Moisés y su error al no fluir en dabar. Hay un punto donde ya Dios nos dio palabras, nos dio promesas. El problema se deja ver también cuando lo que nos ha sido ordenado de usar la época dabar y obedecerlo a Él es una condición, por así llamarle, para que Él cumpla sus promesas. ¿Sí? Pero cuando no tenemos esa actitud, podemos causar, escuche bien esto, ojo, se lo voy a corroborar con la Biblia, podemos hacer que Dios se enoje. Y lo peor no es solo causar el enojo de Dios. Ya es algo que yo no quiero hacer enojar a mi papá.
a mi Padre Celestial, menos, al natural no, menos al espiritual. Y entonces, además de que lo hicimos enojar, tendremos consecuencias. Toda esta pandemia que vivimos nos tuvo que traer una enseñanza, ¿no le parece? Aquí hay gente que perdió a alguien en la pandemia. Es complicado. Hace años nosotros perdimos gente amada. Y una vez un hombre nos dijo algo muy claro, muy directo así. Y se lo dijo a uno de los miembros de la familia. Le dijo: si tú no aprendes de esta experiencia, de nada sirvió esa pérdida. Eso te cala, ¿no? Yo les diría a ustedes, si no aprendimos nada después de esta pandemia, todo fue en vano. Y tendremos que volver a entrar, como cuando fracasas en un año y dices: híjole, reprobé. ¿Y qué tienes que hacer? Volver un año más a la enseñanza, al aprendizaje. Y el caso de Moisés es muy complicado, porque dice la palabra, no está en la pantalla, lo voy a leer de la Biblia, Números 20, 8 al 12. Dios le está diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón. Y luego dice: hablad a la peña. Y tú buscas en la concordancia Strong y es Dabar, a la vista de ellos. Oiga, a ver, a veces Dios es muy extraño en lo que nos pide. A ver, Moisés, te vas a parar frente a la roca, a la peña, y le vas a decir: a ver, roca, danos agua. Si yo me parara frente y le dijera: hermanos, le voy a hablar a esta pared y le voy a decir: columna, danos aceite. Columna, danos, que baje la unción. Usted dirá: ¿el pastor cuál fumó hoy? ¿Cómo el pastor se va a poner a hablarle a la columna? Está extraño, ¿no? Dios se lo dijo a Moisés: háblale. Y no a escondidas, no bajito, así de: oye, columna, por favorcito, danos agua, ¿no? Le dijo: háblalo y que la congregación te oiga. Hay cosas que Dios nos pide que hagamos sobrenaturalmente, que son extrañas. Dice: así sacarás para ellos agua de la peña y beba la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara en la presencia del Señor, o la vara de la presencia del Señor, tal y como se lo había ordenado. Ojo, obediencia no fue total, fue a medias. Yo siempre he dicho que obediencia a medias es desobediencia. ¿Lo anotó? Anótelo. Obediencia a medias es desobediencia ante Dios. Es que el pastor me dijo que hiciera esto, pero lo hice a la mitad. Estás desobedeciendo. Tomó la vara, hizo tal como se le había ordenado, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. O sea, todo va bien. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Moisés estaba enojado. Sacaremos agua de esta peña para vosotros. Yo noto su enojo en Moisés. Entonces Moisés levantó la mano y golpeó la peña 2 veces con su vara. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que golpearla 2 veces? Porque él desobedeció. Yo me imagino que la primera vez lo hizo y se debe haber quedado esperando que brotara el agua. Dios no lo respaldó en ese momento. ¿Sabe por qué? Por la desobediencia. Y tuvo que hacerlo otra vez. Y entonces Dios tiene que respaldar su palabra. Porque si no, Moisés, ¿se acuerdan lo que el pastor Lando nos dijo hace unos días atrás, semanas, meses atrás? Que Dios siempre va a respaldar a sus siervos, aunque a veces no los va a aprobar. Es una cosa que me respalde Dios, pero no es que Dios me esté aprobando. Aquí Dios respalda a Moisés, pero no lo aprueba.
Porque a partir de este momento Moisés no entra a la tierra prometida por una desobediencia. ¿Sabe por qué? El problema era muy fuerte. A veces decimos, ay, qué Dios tan injusto, nada más por desobedecer una vez. No, lo que pasa es que Dios quería llevar a Israel a otra dimensión, a Moisés mismo, a fluir en un Dabar. Iglesia, muchos aquí van a fluir en la unción que Dios dijo porque lo están creyendo, pero otros no, porque en vez de hablarle a la peña la están golpeando. Yo prefiero ser loco ante los ojos del hombre que ser rechazado en la voluntad de Dios. Una de las cosas que debemos considerar en este pasaje es el enojo de Moisés. Es que a Moisés se le dio un poder. La primera vez sí era golpear la roca, pero la segunda vez era hablarle. Iglesia, ya pasó el tiempo de golpear. Ya pasó. Ahora es el tiempo de hablar las cosas que no son como si fuesen. Tienes un hijo enfermo, declara que está sano. Tienes escasez económica, declara que hay abundancia en tu casa. Tienes dudas, declara que eres alguien fuerte. ¿Qué no dice la palabra? Diga el débil, fuerte soy. ¿Cuántos aquí quieren ser fuertes en Dios? Levántese aquel que quiera ser fuerte en Dios. Vamos a orar esta tarde. Aquel que quiera ser fortalecido en Dios, póngase de pie esta tarde. Hoy no vamos a golpear peña, hoy vamos a hablarle a la peña en el nombre de Jesús para fluir en el Dabar. Empiece a orar, empiece a orar, empiece a fluir. Diga, yo creo, Señor, lo que tú dijiste lo creo. Empiece a traer a memoria esas promesas que Dios le dio. Y si usted dice, es que a mí ningún profeta me ha dado palabra profética, no se preocupe, la Biblia está llena de palabra profética. Empiece a creer, diga, yo creo, Señor. Yo creo que tú me vas a sanar. Dígalo. Si usted está enfermo, diga, yo creo que tú me vas a sanar. Si usted está abrumado, cansado, diga, Señor, tú me vas a hacer reposar, tú me vas a dar descanso. Si usted está económicamente atorado, diga, Señor, tú vas a proveer lo que haga falta. No sé qué necesita esta tarde, no sé qué necesita usted esta tarde, pero empiece a hablarle a la roca, empiece a hablar a la roca y decir, Señor, yo creo tu palabra, yo creo tu palabra. Yo no voy a golpear más, quiero fluir en la bendición, quiero que mi boca se llene de alabanza, quiero empezar a ver atmósferas en mi familia cambiadas. Quiero ver que lo que sucedió en este pasado va a traer un resultado positivo a mi vida. Vamos, empiece a hablarle a la peña. La peña es Jesucristo. Jesucristo dijo, pedidme y se os dará, llamad y se abrirá. Empiece a pedir, pero no con la palabra humana, empiece a pedir con la palabra Dabar esta tarde. Dígale, Señor, yo creo tu palabra. Yo empiezo a creer lo que antes no creía, ahora lo empiezo a creer en tu nombre. Porque estoy seguro que tú lo prometiste, Señor. Estoy seguro que tú dijiste que lo harías y lo vas a hacer, Padre. Yo confío en tu palabra. Vamos, empiece a levantar su voz. Empiece a levantar su voz. Dígale, Señor, mi milagro está a la vuelta de la esquina. Tú lo dijiste al principio de año y yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Padre, y ahora mi palabra va a ser una palabra de bendición, una palabra de fe, una palabra de confianza. Tú vas a ir, Señor, abriendo camino en medio del desierto, porque lo hiciste en el pasado, lo vas a volver a hacer ahora, Señor. Levanta tus manos y ve cómo empieza a fluir el agua de la peña. Ve cómo empieza a fluir tu bendición. Velo con los ojos de la fe. Algo hermoso se está gestando en el ambiente del cielo. Yo te bendigo, Señor, esta mañana. Y oro por esta generación que puede entrar a la tierra prometida, Señor. Mi oración es que esta generación, ninguno de ellos se pierda. Podamos entrar a la tierra prometida, disfrutar de la leche y la miel, porque hay muchas promesas. Hemos pagado por este desierto muchos años, pero hay una generación que le cree a Dios y va a entrar a su presencia, va a entrar a sus bendiciones. Tú dile, yo soy de esa generación, Señor. Yo no voy a golpear más mis problemas, yo no voy a golpear más la peña. Voy a hablar a la peña de Oreb que sigue brotando, y el agua de vida va a fluir sobre mi vida. Mi boca se llena de bendición.
Mi boca se llena de bendición esta mañana. Oh, bendito Dios. Oh, bendito Dios. Te exaltamos a ti. Tú eres nuestra peña de Oreb. Tú eres el agua de vida. Tú fluyes, Señor. Yo creo tus promesas. Oh, bendito. Empieza a bendecir, empieza a bendecir, porque hoy Dios te empieza a bendecir con esta canción. Dios empieza a bendecirte a ti. ¿Cómo vas a responder a esa bendición? ¿Creyéndola o dudando? Mira, escucha lo que Dios te está diciendo esta tarde. Él te mira con agrado. Con agrado. Y te dé paz. Recibe la bendición esta tarde. Dios te guarde. Dios te guarde y bendiga. Te muestre su amor. Te muestre favor. Dios te mire con agrado. Con agrado. Es la bendición que el Señor soltó sobre ti. ¿Cómo vas a responder a esa bendición? Tú puedes decir con nosotros: amén, amén. Todo el que lo crea diga amén. Yo lo creo en mi corazón. Le hablo a la roca para que el agua fluya esta semana, porque la iglesia es socialmente responsable. Sabe ver cómo los cielos se abren sobre su vida. Oh, amén, amén. Ahí donde estás, declara amén, amén. Dios te guarde una vez más. Dios te guarde y bendiga. Que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado, con agrado. y te dé paz, y te dé paz. Vamos, responde diciendo amén. Amén. Bendigo, Señor, a este pueblo en el nombre de Jesús. Declaramos tu palabra sobrenatural, tu palabra Davara, la palabra creadora, la que cambia atmósferas, como tu Hijo, Señor. Empezamos a declarar que cosas buenas vienen, no como confesión positiva, sino con la convicción de que en medio de la angustia tú vivificas a tu iglesia, tú vivificas a tu pueblo. Amén, amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia es el deseo, y tus hijos y los hijos de tus hijos. Te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, deja que te rodee su presencia, contigo, su gracia sobre ti, su presencia te acompañe donde quiera. que tú Con vayas, convicción, Él prometió estar contigo todos los días. Y la iglesia empieza a hablarle a la roca. Y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, Él te ama de mañana y de noche. Vamos, dilo. Que en todo tiempo el Señor sea tu bendición, porque tú empiezas a declarar palabra de vida.
palabra, palabra de convicción, palabra de fe. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Ahora dígalo. Sobre nosotros, llena tu, Señor, tu pueblo, tu iglesia, con esa palabra de autoridad, con esa palabra de restauración, esa palabra que trae alivio, esa palabra que cambia atmósferas. Ya después de que nos has sanado, Señor, ahora empezamos a declarar con autoridad tu palabra. Prepárate porque la peña va a empezar a dar agua. Tú beberás, serás saciado, serás bendecido, serás prosperado en todos los días de tu vida. Eres tu bendición en tu entrada y salida. Jehová va contigo como poderoso gigante. Jehová va contigo. Él te sostiene, Él te sostiene. Cree la palabra, cree la palabra. Oh, algunos fluyen en Dabar ahora. Algunos empiezan a fluir en el Dabar ahora. El Espíritu Santo trae convicción. El Espíritu Santo trae convicción. Y así como Moisés, ya no más le golpearás la peña, ahora hablarás a la peña y la peña te va a dar bendición, porque la peña es Jesucristo. Háblale a tu Padre, háblale a tu Dios. Ocupa este tiempo para hablar con Él. Pídele, pídeme, dice el Señor, y te daré. Pídeme y te daré. Al que cree, todo le es posible. Comienza a pedir, comienza a pedir. Él lo va a ver, Él lo va a hacer. Él lo está haciendo ahora mismo. Está llegando su presencia a tu casa. Está llegando su presencia. Hoy avanza, avanza. Su presencia contigo. Su presencia contigo. Aleluya. Es su Espíritu tocándote. Ahora nadie te toca. Ahora es su presencia que te sacude. Ahora es su presencia la que hace la obra. Bendito, bendito. Ahí está obrando el Señor. Ahí está obrando el Señor. En aquel que cree va a fluir en Dabar. Va a fluir en Dabar. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos. ¿Tú lo crees? Tal vez tu hijo está hoy mal. Tal vez tu hija está fuera del camino. Pero esta palabra te tiene que dar seguridad. Tus hijos serán benditos porque están en las manos de Jehová. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Mis hijos están sentados en lugares celestiales. Mis hijos, mi familia, hasta las 1000 generaciones va a ser bendita. Aprópiate de esa palabra. Esta tarde no te vayas sin creer esta palabra. Tus hijos nunca pedirán prestado. Tus hijos nunca mendigarán pan. Tus hijos serán saciados. Tus hijos repartirán. Tus hijos tendrán para dar. Noche, en tu entrada y salida, en tu llanto de alegría, Él te ama, te ama, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, donde quiera que vayas, Él te cubre. Él te ama, Donde quiera que vayas, su presencia. Gracias por tu presencia, Señor. Oh, bendito. Oh, yo te creo, Señor. Yo te creo, Señor, esta tarde. Yo te creo, Señor. Oh, yo te creo, Señor. Empieza a moverme en la atmósfera de fe. Lo que dijiste lo creo. Reafirmo mi convicción contigo, Señor. Te creo todo lo que tú has dicho. Todo lo que has dicho de mí lo creo. Todo lo que has dicho para esta casa lo creo. Todo lo que has dicho para mis hermanos lo creo. Lo que has dicho para mis hijos lo creo, lo creo. Lo voy a mirar, lo voy a ver, porque ahora creo la palabra
palabra de avar, la palabra de fe. Yo creo, Señor, que así será. Cree tu sanidad en el nombre de Jesús. Yo le digo a todos aquellos que han estado enfermos, ahora mismo el Señor decreta una palabra de sanidad sobre tu cuerpo. Aquel que la crea, la arrebata en el nombre de Jesús y dice: yo creo mi sanidad. Empieza a declarar tu sanidad ahora mismo. Eres sano para la gloria del Señor. Aquella enfermedad que tú no sabías de dónde provenía, ahora el Señor te dice: está fuera de tu vida, está fuera de tu vida. Ya no más enfermedad. Eres sano por la palabra. Envía tu palabra, Señor, y sánanos. Hay sanidad para tu pueblo, Señor. Hay medicina para tu pueblo en Galaad. Hay bálsamo en Galaad. Esa gente lastimada que en la mañana compartían, Dios ya te sanó. Dios ya te puso bálsamo. Esa gente que en algún momento la escasez empezó a llegar y no sabías por qué. El Señor dice: alíñate y verás mi gloria. Y vas a empezar a fluir en una dimensión de milagros donde su gracia será suficiente, donde su Espíritu Santo traerá una gran victoria sobre tu vida. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Dilo: Él te ama. Dile: Él me ama. Y si me ama y me dio a su Hijo, ¿cuánto no más me dará todo lo que me haga falta? Empiezo a creer que nos diste a esta colonia como nuestra asignación. Empiezo a creer, Señor, que nos pusiste en Nezahualcóyotl para marcar una diferencia y de aquí en adelante ser lanzados a donde tú quieras. Iglesia, Dios nos ha plantado aquí, pero para bendecir otros lugares. Créelo, porque el Señor empieza a cumplir su palabra. Los tiempos de aceleramiento han llegado. Los tiempos donde el agua va a brotar de la peña están llegando, porque no estamos golpeando la peña. Ahora estamos hablando palabra de avar. Ahora estamos hablándole a la peña, y esa peña va a fluir y va a traer bendición, va a traer abundancia, porque el agua trae sanidad, el agua trae cosecha, el agua trae bendición, el agua trae prosperidad. Recibe la palabra, recibe la palabra. Te expandirás a la derecha, te expandirás a la izquierda, adelante, atrás. Jehová va contigo como poderoso gigante. Jehová te abre camino. Gracias, Señor. Pon tu mano en tu corazón. Dile: Señor, yo te creo, porque en el pasado lo vi tu mano sobre mí, y tú lo volverás a hacer otra vez. Tú lo volverás a hacer otra vez.